Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este culto del viernes, un culto más íntimo que podemos hablar más personalmente de las peticiones de cada cual y también poder exponer tu palabra de una manera bien sencilla, Señor. Gracias, Señor, por tu escritura, por tu espíritu y por tu iglesia. Y ya con esos tres elementos no falta nada. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hoy vamos a ver el último estudio sobre el Espíritu Santo, el número 16. 16 estudios sobre el Espíritu Santo. Y después vamos a ver las 10 cualidades de Dios. Vamos a desarrollar ese estudio de las 10 cualidades de Dios. Y vamos a orar, ya oramos. Vamos a tener pues el desarrollo. ¿Cómo yo puedo ofender o pecar contra el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios es el amigo mío en el corazón, porque Cristo nos dio su Espíritu para que tengamos intimidad permanente con Él. Entonces, ofender al Espíritu es romper la comunión con Dios, estar desolado, estar huérfano, es perder el hilo de comunión con el Señor. Entonces vamos a ver estos tres pecados que usted puede cometer y yo también, y ofender al Espíritu Santo, y vamos a cuidarnos mucho de eso. Y vamos directo al asunto. Primero, resistir al Espíritu. Resistir al Espíritu significa que es no responder a la voz del Espíritu. Cuando lo rechazamos o lo recibimos, si aceptamos la voz de Dios, lo recibimos. Por ejemplo, a mí se me habló de Cristo por lo menos 3 veces en mi vida. Primero dije no, después dije no, y una tercera dije sí, gloria sea al Señor, ya casado, cuando ya me caso y tengo dificultades porque yo sentí el peso del matrimonio, de saber que esa mujer dependía de mí y los hijos también, y yo me acerqué al Señor. ¿Pero qué es resistir al Espíritu? Cuando alguien nos habla de Cristo, y yo sabía la primera vez y la segunda vez que rechacé a mi Señor, yo sabía que estaba rechazando a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez así, pero uno sabe en su fuero interno, como el joven rico que se fue triste, así uno también siente cuando uno rechaza el Espíritu de Dios, cuando nos comparten el Evangelio del Señor. Entonces, hay un texto que dice en Génesis, antes del diluvio, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, yo te estoy hablando y tú estás rechazando. Hay gente que al rechazar a Cristo varias veces, llega un momento en que están muertos. Ya Dios no trata con ellos. No contenderé con el hombre por siempre, indefinidamente. Entonces, porque ciertamente Él es carne. ¿Y qué pasó allí? En el tiempo del diluvio universal, antes del diluvio, ¿cómo era la gente de esa época? Vamos a leerlo en Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra. Ellos mismos se complacían en su maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, estos hombres del tiempo del diluvio están también apareciendo en estos últimos tiempos, porque dice la Escritura que la maldad se multiplicará. Entonces, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, aquí podemos ver que el diluvio hizo que desapareciera toda esa población. Quedaron 8 sobrevivientes en el arca de Noé. Así también Dios viene ahora y llegará el momento en que la mente entenebrecida del hombre de los últimos tiempos, que tiene una mente reprobada, no quiere tomar en cuenta a Dios, se endurecerá cada vez más y llegará el momento y el tope en que Dios dice hasta aquí. Y vendrá el Señor con los juicios sobre la tierra.
¿Pero a qué voy? Voy a que si cuando uno rechaza a Cristo, uno está resistiendo al Espíritu Santo. Porque recuerden que una de las funciones básicas del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que cuando nosotros estamos llevando el Evangelio, el Señor está penetrando, taladrando en el corazón del hombre, y si Él aún dice, no quiero saber de ti, está resistiendo al poder del Espíritu Santo. Eso me pasó a mí. Quizás el Señor me dio una oportunidad más, y de ahí para adelante posiblemente cerró las puertas conmigo. Porque Dios habla una vez, dos veces. Y entonces estos hombres de la antigüedad, antes del diluvio, estaban endurecidos totalmente. Había una resistencia al Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿qué significa resistir al Espíritu? No escuchar el poder del Evangelio de Dios. Deliberadamente, no quiero saber de Dios. Una vez, cuando yo estaba en el banco, había un hombre que muy amigable y todo, y yo le hablé de Cristo. Y ese hombre se paró de la silla de su escritorio indignado. Fernández, vete de mi oficina. Yo no quiero saber nada de Dios ni a la forma en que tú me estás hablando. Yo no quiero hablar. Se disgustó. ¿Y qué pasaba? Es que en ese momento él estaba dejando a la esposa para irse con un amante y quedarse con ella. Y eso fue tremendo infierno que tuvo él, porque aquella vino a reclamarle al propio banco y hubo una exhibición pública de todo. El hombre en verdad quedó, si él hubiera atendido la voz de Dios en ese momento, él se hubiera detenido. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos decirle no al Señor, ¿y cuándo el hombre mira al cielo, hermano? Cuando está en el suelo, cuando está como el hijo pródigo atendiendo a los cerdos, ¿sí o no? Es la humillación, mientras que cuando el hombre tiene orgullo, resiste, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el primero, resistir al Espíritu, significa rechazar el Evangelio del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hay una mala interpretación de resistir al Espíritu, ¿sí o no? En cierto contexto que existe por allí, que resistir al Espíritu es que no quieres dejar que el Espíritu te tumbe, o que tú o estás como resistiendo el poder o el impacto de Dios. En verdad que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Resistir al Espíritu es rechazar el poder del Evangelio. Porque acuérdense que el Evangelio es poder de Dios. Y también dice la Escritura que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios nos da el poder de testificar. Pero cuando el hombre dice que no, simplemente su corazón está endurecido. Está endurecido. Entonces, el primer pecado es resistir al Espíritu. Segundo pecado, bueno, vamos a aclarar algo también. ¿Cuándo es el día de salvación? Cuando usted le va a hablar a alguien de Cristo, ¿cuál es el día oportuno? Hoy Dios está tocando a tu corazón, está tocando la puerta de tu corazón. No, yo no le voy a hablar de Cristo a mi jefe porque él va a comer. No, porque no le puedo hablar de Cristo a mi jefe porque ya comió. No voy a hablarle a Cristo a mi jefe porque ya es viernes y quiere salir huyendo para su casa. No voy a predicarle a Cristo el lunes porque está comenzando la semana. Entonces, tú te vas excusando y aplazando. ¿Cuál es el día oportuno de predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué dice 2 Corintios 6:2? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. ¿Cuál es el día de salvación? Ahora es el día. Ir aplazando. No, yo me arrepiento cuando yo estoy en las últimas allá. No. El día de salvación es hoy. Hoy es el día oportuno. Por eso digo, si ya la persona resiste al Espíritu, acuérdense que Cristo dijo que cuando uno iba a llevar el Evangelio, había 4 tipos de personas. Una que la semilla cayó a la orilla del camino, ¿se acuerdan? Otra que la semilla cayó entre pedregales. Otra que la semilla cayó
entre espinos, entre maleza, y la otra en buena tierra. Quiere decir que de 4 personas, 3 no van a oír. Pero tú sabes cuál es cuál. Tú no sabes cuál es cuál. Entonces uno no debe ser como Jonás. ¿Qué pidió Jonás? Que quedara destruido totalmente Nínive, porque no merecían la salvación. No, tenemos que predicar el evangelio. Si la persona resiste, queda allá con Dios. Una cosa que también quiero aclarar. Quiero aclarar porque lo que se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y hay que ubicarlo bien en la Escritura. Quiero que busquen en Mateo 12, 22 al 26, sobre en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Quién era este hombre? Un endemoniado. Y le sanó. El Señor le sanó, o sea, le liberó del demonio. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Una sanidad de audición y de vista. Pero todo era producto de una posesión demoníaca. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa demonios, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, es decir, por el mismo diablo, por Satanás. En el nombre de Satanás está echando demonios. Estaba diciéndole Cristo que el enemigo del Señor es el diablo. Le estaba diciendo a Cristo, tú eres el mismo diablo. Era una blasfemia. Entonces dice, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino, ¿cómo se les ocurre? Dice Cristo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Cómo Satanás va a pelear contra Satanás? ¿Cómo Satanás va a liberar a un endemoniado? Eso sería luchar contra él mismo. Dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo vas a decirme a mí que saco demonio en el nombre de Belcebú? Y eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle a Cristo, hijo del diablo. O a decirle a Cristo que sacaba demonios en el nombre de Belcebú. ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos? Bien, vamos a leer el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos decirle con toda autoridad a un endemoniado, te ato y sal de ese cuerpo. Y lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por nosotros? No, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? Entonces, el hombre fuerte, o sea, el demonio que está dentro de una persona, no sale por obra humana, sale por obra del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! Esto es fuerte. Pero ¿a quién le está diciendo esas palabras tan fuertes? A Israel. Porque Israel, al decirle que el mismísimo Hijo de Dios era el hijo del diablo, estaba blasfemando contra Dios. ¿Y qué pasó en adelante? Si uno se pone a ver la Escritura, en el capítulo 13 de este Mateo, que no lo vamos a ver, Cristo comenzó a hablarle en parábolas. ¿Por qué? Para que Israel no siguiera pecando contra él. Y le revelaba a sus discípulos el contenido santo de la explicación, para que no siguieran pecando contra él. ¿Por qué? Porque si rechazaban al Mesías del todo y al Espíritu, no tendrían Salvador. Pero sin embargo, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy para nosotros? Ya cuando Cristo ha muerto, ha resucitado y está en el cielo y habita en nosotros con su Espíritu. ¿Cuál es la única blasfemia que hay? Rechazar al mismo Dios.
rechazar el poder de Cristo. Esa sería la blasfemia. ¿Por qué? Porque el único perdón de pecado, ¿dónde está? En el perdón de Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar al Espíritu. Entonces, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces, esto es bueno aclararlo, porque de repente, oye, cuidado que estás blasfemando contra el Espíritu. No, la blasfemia contra el Espíritu, primero la cometió Israel, pero ya el Señor perdonó todo eso. Pero nosotros, ¿cuál es la blasfemia? Rechazar el mismo poder del Evangelio, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace hijos de Dios. Y entonces, ¿y sabe por qué se lo digo también? Busque Marcos también, busque Marcos. Dice, de cierto, Marcos 3, 28 al 30, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí viene el punto y seguido, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, le habían dicho al mismo Cristo, es el hijo de Belcebú. Amén. Y ahí está el asunto, que ahora nosotros, el rechazo de Cristo Salvador, esa es la única, ese es el pecado imperdonable, porque la única forma de que ir al reino de los cielos, ¿cuál es? Por medio de Cristo Jesús. Bien, entonces, eso también está en Hebreos. Acuérdense del libro de Hebreos cuando lo vimos, que en el libro de Hebreos, Hebreos 10, 26 al 27, que este es un texto que a veces se saca de contexto, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sí, después de haberte compartido el Evangelio de Cristo, que Cristo murió y que fue sepultado y que resucitó por perdón de tus pecados, y tú lo rechazas, ese conocimiento, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Por eso dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. El único que perdona pecado es Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar, la blasfemia contra Dios. Dice, sino una horrenda expectación de juicio. Lo que viene porque el único que perdona pecado es nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué es lo que queda? El único camino, verdad y vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la resistencia contra el Espíritu. Ahora, tenemos que predicar porque nunca sabremos quién. Miren, a mí me compartió en ese momento era jefe mío, mi compañero, y él le compartió a 30, a todos los del departamento, y uno pegó, y está predicando ahora. ¿Y por cuánto se multiplicó él? Gloria a Dios, uno nunca sabe. Una mujer samaritana que era marginada, que pobrecita, era una mujer que había tenido 5 maridos, nadie le hablaba, venía a tomar agua, a buscar agua al mediodía, y sin embargo a través de esa mujer se convirtió todo el pueblo de Sicar, llegó a los pies de Cristo. Así que uno nunca menosprecia ningún alma cuando le va a compartir el Señor. Así que cuando le dices no, hay un tiempo. Yo no contenderé con mi espíritu contra toda la carne, yo tendré mi espera. Bueno, segundo pecado contra el espíritu es contristar al espíritu. La palabra contristar, ¿qué es? Entristecer a Dios. ¿Cómo yo puedo entristecer el corazón de Dios? ¿Cómo? Por permanecer en pecado. Miren, por ejemplo, aquí en Efesios 4, 30, 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo lograr que mi Padre y mi Dios se entristezca conmigo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención? Quítense de vosotros toda amargura. Cuando hay pecados que no hemos pedido perdón, o que no hemos perdonado a alguien que va a esa raíz de amargura allí, eso entristece al Espíritu Santo. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, eso entristece al Espíritu Santo. ¿Vas a enojarte? Sí. ¿Vas a un momento dado a gritar con tu mujer? Sí, puede ser. Pero ¿dónde se contrista el Espíritu? Cuando no le pedimos perdón a Dios y no lo arreglamos cuenta con Él. Contristamos el Espíritu Santo.
Si nos mantenemos con ese pecado, pasa algo que va a ocurrir en el tercer pecado. Dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo contrario a la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia, ¿qué es lo contrario? La benignidad, la misericordia y el perdón. Ahí está lo contrario. Y por eso que uno puede contristar a Dios cuando hay un pecado no confesado, cuando tenemos allí un pecado que está ahí con nosotros. Entonces, hay una raíz de amargura. Se puede contristar al Espíritu. ¿Y por qué se contrista el Espíritu Santo en nosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Qué dice la Escritura? Primero los Corintios 6:19 que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el templo ahora? ¿Cuál es el templo? ¿Es físico? Hay que ir a Jerusalén para tener una unción, un poder superior de estar cerquita de Dios porque todavía era la ciudad santa. Ahora, ¿dónde está el templo? Estamos en nosotros. Entonces, cuando nosotros ofendemos a Dios por el pecado y no nos arrepentimos, se contrista el Espíritu Santo. Se contrista. El cual está ¿dónde? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, alargar el perdón y no entrar a tener la reconciliación con Dios, contrista el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes debemos desear no contristar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y el último, hemos visto ¿cuál? Resistir al Espíritu, contristar al Espíritu. Y el último, ¿cuál es? No apagar el Espíritu. Dice primero a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis. Y para hablar de apagar, ¿qué significa? Que tiene que haber un fuego, ¿verdad? Se apaga el fuego. ¿Cómo se apaga? No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo se compara con el fuego. Aunque hay cantos que para mí hay que verlo bien en el contexto porque hay unos cantos que dicen el fuego cae, cae. Un momento. El fuego está afuera y que está cayendo o ya está adentro. ¿Ah? Hay que buscarlo o a veces predicaciones que dicen aprovecha hermano que está cayendo el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Yo soy templo del Espíritu Santo. Pero puedo apagar el fuego del Espíritu. Porque, por ejemplo, 2 Timoteo 1:6-7 que dice, por lo cual te aconsejo que avives ¿qué? El fuego del don de Dios, refiriéndose al Espíritu, que está ¿dónde? En ti. Avívalo. ¿Cómo se aviva el fuego? Bueno, los que no han tenido vida de interior, no han tenido vida campestre, si tú tienes un fogón con leña y el fuego y le tiras leña, ¿qué hay que hacer? Aviva el fuego, avívalo, agarra un sombrero y dale, que no se apague el fuego. ¿Y cómo uno le echa agua al fuego de Dios? También por el pecado. Ahí vamos a leer lo que dice, por cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Usted sabe que cuando está el fuego de Dios avivado en mi corazón, no somos cobardes. Tenemos dominio propio, tenemos amor, tenemos poder de Dios. O sea que aviva ese fuego, no se apague el fuego. Pero ¿cómo se apaga el fuego? Por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Eso es como echarle ¿qué? Agua al fuego. Verdaderamente, hermano, yo tengo ahí en mi cuarto, tengo mis textos bíblicos, pero también tengo uno que dice Peniel. ¿Qué significa Peniel? Cuando Jacob luchó con el ángel,
cuando iba a enfrentar a Esaú. Él oró y oró y dice, Peniel, porque tuve cara a cara con Dios. Tú y yo podemos estar cara a cara con Dios, avivando el fuego del Espíritu. Pero ¿cuándo se apaga el fuego? Cuando el pecado permanece en nosotros. Cuando en vez de permanecer Cristo, permanece el pecado, se apaga el fuego. Le echamos agua al fuego. Sin embargo, cuando estamos avivando el fuego del Espíritu, hasta la salud está con nosotros. Él dice la Escritura que el Señor con su Espíritu avivará nuestros cuerpos mortales por el poder del Espíritu que hizo levantar a Cristo de los muertos. Mira que hasta dónde es el fuego del Señor, que nos da una salud espiritual, una salud que no tiene que ver con la física, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dice que seremos más, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y levantarán vuelo como las águilas. Y eso es vuelo como las águilas, uno diría, pero claro, si el águila vuela bien. No. Es que cuando un águila va volando y está viendo un ternero, o un conejo grande, o un pez en el agua, ella baja, agarra con sus garras ese ternerito y levanta con el peso de su presa y levantará alas como las águilas. No es que se levanta ahí del nido y vuela, no. Es el peso que tiene para impulsarse. Ese es el impulso que da el Espíritu. Y ese fuego nos permite vivir una vida en victoria. Es la vida abundante de Cristo. Porque dice que el diablo viene aquí a hurtar, a matar, a destruir. Satanás no quiere en ninguna forma que estemos en paz, pero él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y otra vez, el agua hacia el fuego, apagar el fuego, tiene que ver con el pecado no confesado. Se apaga el fuego. Cuando está apagado el fuego, ni siquiera sentimos que tenemos autoridad para compartirle de Cristo a otra persona. Porque digo, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, eso es algo. Isaías 51, 1 y 2, yo creo que este es el último que tengo, el último texto, pero ¿por qué será? ¿Será que Dios ya no me está escuchando? ¿Será que Dios quitó la cara de mí? ¿Será que el brazo de Dios ya no me quiere? ¿Por qué razón Dios perdió la comunión con nosotros? ¿Cuándo? Isaías 59, 1 y 2 que dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová, o sea que no se ha puesto chiquita, no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que Dios no quiera extenderme el brazo ni oírme, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, que el pecado ya crea una barrera entre Dios y mi persona. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted sabe que a veces la persona cuando está disgustada con otro, lo primero que hace ¿qué es? Quitarle la mirada. Mira para otro lado. Y Dios aquí está diciendo, yo no quiero ni oírte hasta que no te reconcilies conmigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Mira, mi papá es como un hijo que está siendo desobediente a su padre y después viene a pedirle plata para echarle gasolina al carro. Tú, hasta que no pidas perdón, yo no estoy contigo. ¿Se entiende eso? Clarísimo. Lo primero para poder reconciliar y avivar el fuego es pedir perdón. ¿Cuántas veces pecamos? El que dice que no tiene pecado hacia Dios, mentiroso. Siempre va a haber pecado. Siempre.
Entonces, ¿la advertencia cuál es? No resistas al Espíritu. Lo resistimos cuando no recibimos el poder del Evangelio, pero también lo resistimos cuando no le obedecemos a su palabra. Estamos resistiendo su poder. Lo otro que es, no contriste al Espíritu. ¿Cuándo contristamos al Espíritu? Por el pecado que permanece en nosotros y no pedimos perdón. ¿Y cuando apagamos el Espíritu? Igual. Lo apagamos cuando perdemos comunión con Dios, producto del pecado que nos ha separado de Él. Así que estamos avisados. Si algún hermano, resulta que tengo algún joven en la iglesia que de repente se gradúa, el hombre viene a la iglesia, es muy competente, muy encima, pero ahora ha florecido con un tremendo sueldo y ya no se le ve. Y ya el hombre está muy estresado porque no puede ir a la iglesia porque en verdad que estoy arrastrando no, es que ustedes no saben lo que yo tengo que enfrentar. Y resulta que cuando vuelve ese hermano de nuevo a la iglesia, cuando quiebra la empresa, cuando la mujer lo deja, cuando los muchachos están ya hasta delincuentes, cuando somos humillados de nuevo. No contristemos al Espíritu, no apaguemos el Espíritu, no resistamos al Espíritu. Amén. Amén. Y todos los que somos creyentes aquí, estamos llamados a una vida de victoria o de tristeza. En verdad que a lo largo de nuestra vida, si está Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar en el nombre de Cristo y decirle, pues hoy terminamos y vamos a ver las 10 cualidades perfectas de Dios. En estos viernes vamos a ser muy básicos. Vamos a hacer cosas muy básicas, fundamentales, pero necesarias. Entonces, gracias, Señor, por este tiempo perfecto y maravilloso. Te doy gracias por que tenemos tu Espíritu y te ruego que tú hagas avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Padre, tenemos responsabilidades, tenemos que enfrentar, pero contigo todo es fácil y ligera tu carga. Señor, haz que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, en el nombre de Cristo Jesús. Que el fuego de tu Espíritu no se apague, sino que el Espíritu que nos da un espíritu de valentía, de dominio propio y de poder, esté presente en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.